Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en la semana número 6 de la fase número 1. En la unidad número 2 nos mantenemos siempre y el contenido de esta semana es el punto de fusión, congelación y ebullición del agua. Les recuerdo que tienen que leer y analizar detenidamente la guía. Yo lo voy a hacer de manera rapidita. Tenemos lo que es cambios de la fase del agua. Un cuerpo que absorbe o libera energía experimenta un cambio de fase. En el caso del hielo, cuando se incrementa la temperatura, se derrite. Sin embargo, si la temperatura se incrementa aún más, el agua se evapora. Nosotros eso lo hemos visto cuando ponemos a hervir el agua, ¿verdad? O sacamos hielo del congelador, de la refrigeradora, y directamente lo ponemos a hervir. El agua es una sustancia que se puede encontrar de forma natural en la superficie de la Tierra, en tres estados de agregación de la materia, como lo son sólido, que está representado por el hielo, el granizo o la nieve. En estado líquido, el agua que nosotros consumimos, ¿verdad? El agua de los mares y los ríos. Y en estado gaseoso, es decir, llamado vapor de agua, como el vapor que sale del agua hirviendo. El vapor de agua siempre se halla presente en el aire que nos rodea. Perdón. El agua en condiciones de presión atmosférica es líquida a temperaturas mayores de 0 grados. Se presenta como sólida a temperaturas menores de 0 grados Celsius y es gaseosa cuando es calentada a más de 100 grados Celsius o al ocurrir el proceso de evaporación, como cuando se seca la ropa al sol. A veces nosotros podemos ver cuando acaba de pasar una tormenta sobre la carretera, como la carretera se ha mantenido caliente por el calor que ha recibido tanto de la luz solar como de los vehículos. Podemos observar que empieza a evaporarse, saliendo humito, ¿verdad? De ella. Ese humito que nosotros vemos, ese es el vapor de agua. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra y tiene un valor normal de una atmósfera. Punto de fusión del agua es la temperatura a la cual una sustancia sólida pasa a la fase líquida a la presión atmosférica. Por ejemplo, cuando se saca hielo del refrigerador, la temperatura de esta empieza a incrementar. Está incrementando porque la temperatura ambiental es mucho mayor que la temperatura que se encontraba dentro del congelador de la refrigeradora. La temperatura, les decía, empieza a incrementar y como consecuencia se funde para formar lo que es la fase líquida, es decir, se empieza a derretir. Y eso ustedes lo pueden observar en esta figura, en la número 1. Punto de congelación del agua. Es el proceso inverso de la fusión de una sustancia y la temperatura a la que sucede es la temperatura de congelación. El agua no se comporta de esta forma cuando el agua alcanza los 4 grados Celsius. Obtiene su densidad máxima y es cuando empiezan a formarse núcleos de cristalización que terminan constituyendo redes cristalinas con huecos en ella. El agua pura se congela completamente y este es su punto de congelación. Bueno, con lo anterior que se estaba leyendo, que el agua no se comporta de una forma exacta, es decir, que cuando alcanza los 4 grados Celsius obtiene su densidad máxima. Eso nosotros lo podemos ver en fenómenos en países donde experimentan las 4 estaciones completas, ¿verdad? Más que todo en invierno, cuando empiezan a congelar un lago o un río, la primera capa de arriba es puro hielo y las capas de abajo se mantienen en estado líquido, y por eso pueden observarse peces, por ejemplo el salmón, ¿verdad?, que está acostumbrado a habitar
a temperaturas muy bajas. Entonces ese fenómeno se debe a su densidad, por eso empieza a formar huecos. En la figura número 2 dice que se muestra lo que es un cristal de hielo. El agua al congelarse forma redes cristalinas y eso se pueden ver en los copos de nieve. El punto de fusión de un sólido y el de congelación de un líquido son idénticos si las sustancias poseen alta pureza, si no habrá alguna diferencia. Punto de ebullición del agua es la temperatura a la cual se produce la transición de la fase líquida a la gaseosa. En el caso de sustancias puras a una presión fija, el proceso de ebullición o evaporización ocurre a una sola temperatura. En la medida que se añade calor, la temperatura permanece constante hasta que todo el líquido ha hervido. La temperatura de ebullición es aquella a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión del exterior. En este punto el vapor no solo proviene de la superficie, sino también se forma en el interior del líquido produciendo burbujas y turbulencia, que es característica de la ebullición. Es decir, es cuando nosotros ponemos a hervir agua, y ahí lo podemos observar en la figura número 3, que es el agua en ebullición, o cuando nosotros, como decimos, vamos a hervir agua. Tenemos el apartado B, pondré a prueba. Recuerde que a partir de acá usted va a copiar en su cuaderno y aquí se encuentran las respuestas de ese apartado B y lo que tiene ponderación. Apartado C, tareas de la semana. Responde a las siguientes preguntas en tu cuaderno. Estas 4 preguntas constituyen la nota de 10. Así que por favor todo esto lo van a copiar y les recuerdo sintonizar el día de mañana la teleclase, seguir el protocolo de bioseguridad y háganle caso a sus papitos. Bendiciones, hasta la próxima.